creador de Chromebook participó en uno de estos proyectos y nunca se le dio el reconocimiento. Creo que los verdaderos líderes del mundo ni siquiera sabemos quiénes son. No quiero caer en esto, pero tú que trabajaste en comunicación en Venezuela, tú trabajaste en una radio en Venezuela. Ajá. Tú no estabas de acuerdo con las medidas de censura que habían en la... Que busca la radicalidad Sin y en duda. la parcialidad sea un punto que raya en la misoginia quizás para muchos y todo este tema. La gente puede creer que tú eres un líder, tú mismo puedes creer que eres un líder y simplemente no ser. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Todos Tenemos Algo que Decir. Comienzo yo diciendo mi nombre, soy Alirio González y estoy el día de hoy con mi amigo Carlos Rojas, pana desde hace como 2 semanas. Tenemos ya como 2 años, ¿no? Como 2 años. Sí, no, año y medio, ¿no? Sí, año y medio. Año y medio. Claro, somos... Claro, o sea, yo te conozco por referencia de Celsa, amigo de los dos, pero como que empezando a hablar, como un año. sí, yo diría que hasta menos. Un año. Barbero de este servidor aquí, las mejores conversaciones que puedas tener en tu vida, de filosofar y de tener así un buen encuentro de poner a trabajar muy todo el rato con la mente mientras te cortan el pelo. La mejor- aquí presente. Las mejores conversaciones donde digas lo que digas, no te voy a dejar tener la razón. Sí, me encanta eso, me gusta eso. Porque logramos tener un debate chévere y hasta cuando le digo papi, eres bello, me dice, no, Mario, ¿qué te pasa? Venga, verdad, yo en verdad, ahora que lo dices, yo sí como que siempre refuto, o sea, no es que refuto la idea de que me halaguen, pero siempre digo como que, no, eres más bello. Mario, te quedaron bellas las trenzas, weón. Coño, gracias, vos. Ah, viste, no, poco a poco. Gracias. Poco a poco. Después, no, los que no creyeron, ahora Están de creen. pinga. Líder, yo. Ya se las había hecho, esta es la segunda vez que se las hace. La primera es como... un buen para empezar, pero este ya están... Es que yo quería hacer el anterior podcast, que lo hice con Daniel, tú estabas aquí. Claro. Lo quería hacer con las trenzas, pues. Sí, tú eras producción. Pero bueno, no se pudo porque se me soltaron, pero ya me las volví a hacer y se me ven brutales. Gracias. Bueno, y me las hace gracias Rosana, Esto no es publicidad paga, no para nada. que hace trenzas que, no, de verdad, son muy buenas. O sea, estas no dan cáncer ni dan glucemia. Pero bueno, papi, ¿cómo has estado? Todo chévere, bro. ¿Cómo has estado? ¿Cmo va todo en tu vida? Poniendo en orden muchas cosas, ¿sabes? Ponerte en regla con el país. Pero bien, ya por fin. De Respirando. verdad que ¿sabes? Es bonito a pesar de que uno no tenga participación en la vida de esa persona. Es bonito también ver cómo esa persona justamente va creciendo y va... O sea, cuando yo te conocí, recuerdo que no tenías cómo movilizarte. Los dos se la pasaban en un scooter. Pero claro, veo, sabes, ya tienes tus cosas, tienes casa, tu apartamento. Hasta un gato tengo ahorita. Hasta un gatito tiene bonito, no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero sin duda. Se llama Luke. Como Luke Skywalker, tremendo líder, por cierto. Tremendo líder, sí. Supieras que yo tengo un amigo que le puso la hija Leia. Así, Sí. hija. No, y Leia me parece un nombre hermoso, ¿viste? Me parece un nombre hermosísimo ese nombre. Sí. Claro, uno no, o sea, yo decía como que coño, pero tan fan eres así que le quieres poner a ti, pero bueno. Se lleva a veces en la arena, el fan de Star Wars logra a veces ser de Sí, lo más radicales que pueden bien radical, bien dentro de radical. la televisión. Ahora, para ser un líder tienes que ser radical. Es una característica de un líder, pero no necesariamente. No necesariamente tienes que ser radical. No necesariamente. Es bien interesante porque yo creo que el liderazgo, que es de lo que vamos a hablar hoy, por si no se han dado cuenta, Por ahí va mi con estas 300 sugerencias que ya le hemos dado la palabra. Tremendo líder, ¿no? Piqué, líder. Bueno. Controvertido, líder. Un líder pero controvertido. No, bueno, Mucha controversia de por medio. pues, bueno. ¿Tienes Team Casio o Team líder. Robles? No, No, si no entro en ese Entonces, tipo de liderazgo no me gusta, definitivamente.
Pero bueno, yo creo que el tema del liderazgo, sin duda, cuando tú me lo propusiste, pues fue un tema que yo decía, pero ¿por dónde le podemos sacar provecho? O sea, yo creo que ya está muy, ¿sabes? Como que está muy concebido en la gente ya lo que es un líder, lo que no, lo que puede ser. Y de verdad que cuando me puse a investigar sobre el tema, me despertó la curiosidad y me despertó muchas preguntas, ¿no? Que es lo que usualmente me sucede con todo, que cuando comienzo a investigar una vaina, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y desviándonos un poquito del tema del liderazgo como tal, y hablando de mi experiencia personal a la hora de investigar este tema, me parece demasiado loco la cantidad de videos y de información formulaica, creo que es la palabra. Formulaica, para que después dicen que en mi podcast después la busco porque ahorita no todas formulaica que hay en internet, o sea, hay demasiados artículos, demasiados videos de para ser líder tienes que hacer esto. ¿Cómo ser un buen líder? ¿Cómo ser un buen líder? Tienes que comunicarte de tal forma, utilizar PNL, y a mí eso me parece basura. Me parece sumamente, yo no sé si estarás de acuerdo en ese punto, pero de verdad No, que me parece mucha basura. Hay muchas características y rasgos que al final del día te pueden convertir en un líder. La gente puede creer que tú eres un líder, tú mismo puedes creer que eres un líder y simplemente no ser. ¿Has pensado en eso? Claro, pero aquí entramos en un pequeño debatico bien interesante. ¿Un líder solamente es un líder si tiene seguidores o no? Yo voy a comenzar por el principio, comencé por ahí. Mi definición de líder es bastante básica y es simplemente persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento, bien sea social, político, religioso y etcétera. Entre Una persona que paréntesis, encabece un movimiento. Lo primero que encontré en internet. Hay que hacer una definición básica de Google. La capacidad investigativa y de información que hay ya vamos para allá. hay- Es bastante básica, pero muchas veces no nos gustan ciertos líderes y los tildamos como no son líderes porque no nos gustan, pero sí lo son. Pero es que... Te voy a dar dos ejemplos. El primero, que lo hablamos detrás de la cámara, que te lo pueden cancelar si lo decimos con todo el nombre, que comienza por H vamos a decirle... y termina por Ter, que es el líder de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. No Teler. Entonces podemos decirle Telergy. Tlergy, perfecto. Mr. Tlergy. Y tienes otro bastante controvertido que es Andrew Tate, por ejemplo. Andrew Tate también es un líder que busca la radicalidad y en la parcialidad hacia un punto que raya en la misoginia quizás para muchos y todo este tema. No digo que me encante, no me gusta Andrew Tate en lo personal, pero él es un líder, por ejemplo. Yo creo que un líder, según la definición que más se acopla a mí y la que mejor me resulta a mí, es la definición que dio Mario Alonso Puig en una entrevista que voy a tratar de dejarla acá en la información. Un líder es aquella persona que sea capaz de liderar. Y es muy obvio, pero el hecho de que exista un verbo quiere decir que cualquiera puede ser un líder, en principal. Y eso ya para mí responde a la pregunta del líder, ¿se hace o se nace? Las dos. Hay gente que nace con las características o con la habilidad de liderar. Y hay gente que la desarrolla con el tiempo. Igual que como el mismo ejemplo. No todo el mundo... hay gente que puede ser más líder que otra, sí. Hay gente y esto por eso es que te digo que este tema es demasiado amplio y me gusta ya cuando lo empecé a investigar, porque hay gente que que tiene la capacidad de liderar sin ser el líder. Una persona que presenta iniciativas, una persona que en su empresa desarrolla nuevos proyectos por voluntad propia, porque cree en la empresa, a pesar de que no es suya, es un líder, está siendo un líder. Y no necesariamente es la cabecilla de la empresa que es tu definición, ¿no? O el jefe, o la representación de la gente. Son esos líderes sin el título, por así decirlo. Exacto. En estos días veía el podcast de Juan Lombada, un chamo mexicano que tiene un podcast demasiado interesante. Increíble, creo que se llama
cómo funciona tu negocio. ¿no? Justamente Chromebook lo diseñó, bueno, él trabajó en Google, voy a decir esto rapidito, pero me parece súper interesante. Él trabaja en Google y Google tiene un espacio, un margen de tiempo para todos sus empleados, donde ellos pueden crear lo que ellos quieran para la compañía. Eso es voluntario. El creador de Chromebook participó en uno de estos proyectos y nunca se le dio el reconocimiento, pero fue un líder en lo que hizo. Creía en un navegador, creía en una nueva como idea y para ese entonces, yo me acuerdo, yo era bastante como geek en ese momento y Firefox era el rey de los navegadores. Y vino este chavo, ¿sabes qué? Yo tengo una idea en la cabeza y lo derrumbó. Y nadie conoció el nombre de él. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, yo estoy comentando la historia y no me sé ni siquiera el nombre. Entonces es bien interesante. Sucede mucho. A veces los líderes, esos líderes que están tácitos, ¿sabes? Esos líderes que están, pero no se conocen, incluso me puedo poner un poquito medio conspiranoico, aunque no. Creo que los verdaderos líderes del mundo ni siquiera sabemos quiénes son, pero son las verdaderas personas que llevan las riendas de este planeta, del planeta en general, bajo los sistemas que ellos le provocan y que muchos mandatarios están incluso hasta impuestos por ellos mismos. Poniéndome un poquito, tú sabes, medio Claro, pero con el tema, pero sucede. Y es totalmente válido, pero pudiera ser también que eso no entra en mi concepción de liderazgo. Pero sin embargo, ejercen la función de líder. Sin duda. Ese es el tema. Sin duda, ese pero es el no, tema no entra en mi concepción de liderazgo porque si tú utilizas métodos de manipulación, sesgo cognitivo, ignorancia, imposición, derogación, no estás realmente influenciando, o no quiero decir de manera positiva porque no se trata de que sea bueno o malo, pero no estás liderazgo en el concepto, como decir, fantasioso del liderazgo. Vamos a decirlo así, concepto fantasioso. Ese es el tema porque esas características que has dado justamente, que son negativas, son características que representan o que están dentro de los grandes líderes a nivel mundial y dentro de la historia. Por ejemplo, aunque no lo consideremos líder porque es negativo, el presidente de Corea del Norte, bajo imposición, un régimen manda autoritario por descendencia, porque ni siquiera fue un liderazgo por su padre y él lo hereda. Claro, pero entonces seguimos en el mismo debate. ¿Tú consideras líder a alguien que te impone que tú lo sigas? O sea, si me pones a mí a elegir, porque tengo la capacidad por de ejemplo, elegir, tú que trabajaste, no quiero caer en esto, pero tú que trabajaste en comunicación en Venezuela, tú trabajaste en una radio en Venezuela. Ajá. ¿Tú no estabas de acuerdo con las medidas de censura que habían en los medios? Por supuesto, para nada. Pero son las directrices que tú tienes que llevar a cabo porque si no, no tienes unas consecuencias negativas. Pero los líderes te mandaban, o sea, esos líderes pero que están por encima de ti son los que te llevaban a eso. Eso no es liderazgo. Ese es el debate. Y no vamos a concluir el día de hoy con ese debate porque no hay forma de dar una conclusión final a todo esto. Pero hay liderazgo que es impuesto. Hay liderazgo impuesto, hay liderazgo autoritario, dictatorial. Nuestro presidente intergaláctico. Para no decirle el nombre porque yo no iba a nunca fui. Le doy gracias, eso siempre lo he dicho. Yo siempre digo que Carlos y que mi presidente. Yo siempre digo que me da un fresquito en el corazón que saber que desde el 98 ni mi mamá ni mi papá votaron por Rafael Sáenz Frías. Bueno, yo sigo con la vaina, pero ojo, tíos, primos, familiares, todos votaron por él. Y yo siempre como que me regocijo de decir, coño, pero mi mamá ni mi papá votaron por Chávez. Entonces, como que me salvo de la culpa del desastre de Venezuela. ¿Qué has hecho que tú se me sacas tanto de contexto? Porque acabas de decir lo mismo de
Qué arrecho que yo soy blanco, hombre blanco. No. Privilegiado. Sí. No, para nada. Pero por lo menos Chávez en el sentido del 92, él tiene un intento de golpe de Estado fallido, pero la gente empieza a ver un liderazgo en él, incluso estando en la cárcel. Y cuando Chávez gana las elecciones en el 98 y después toma el mandato en el 99, si mal no recuerdo, me perdona la cifra, creo que fue con el 75% de los votos por encima del opositor. Gana como líder y después se vuelve autoritario y mucho al final, después de muchos años. La forma pero no es gana, es un sino proceso. el liderazgo no, o sea, porque es que la gente, para que haya un líder, la gente lo tiene que poner en esa posición. Y esa posición se gana. La cuestión moral acá es cómo se gana esa posición. Porque sí, sin duda la gente votó por él. Sí, a pesar de que Venezuela siempre estuvo en una dictadura, había un sistema electoral que funcionaba dentro de lo que cabe, pero ¿cómo haces tú para ganarte esos votos? ¿Cómo haces tú para ganarte esa influencia? El punto es que, y todos los vimos, o sea, están las entrevistas en internet, está la información en internet. Tú puedes ver cómo Chávez miente descaradamente. Entonces, sí, yo no estoy en desacuerdo que él fue, que él quizás en el golpe de Estado, yo te lo puedo dar ahí, él fue líder, sí, él estaba al frente de ese golpe de Estado. Él estaba siendo cabecilla y dirigiendo un movimiento que es luego él pasa de ser un líder militar y se transforma en un líder carismático. Y creo que eso es un error. Más allá de darle un cierre a este tema, es cómo yo saber o cómo yo me enfrento como ciudadano del mundo a saber qué es un bueno y qué es un mal liderazgo. Creo que eso puede ser un buen cierre para este tema, o por lo menos para darle un mensaje a la gente o un buen aprendizaje a las personas. Y viendo los diferentes tipos de ejemplos, porque por lo menos Chávez cuando pasa a ser un líder, deja de ser líder militar y se convierte en un líder carismático, que es uno de los grandes errores de los latinoamericanos. De líderes latinoamericanos es el carisma, o que son carismáticos, es que el pueblo los elige porque se enamoran del líder, pero no ven las capacidades ni las cualidades que tiene ese líder para llevar a cabo el liderazgo. Claro, Pero te enamoras del líder, mueres por el líder, veneras incluso al punto de que hay hasta ahorita hoy en día incluso altares en Caracas, en los barrios de Caracas de Chávez, porque se enamoran del líder y no entienden que es un mal líder, pero es un líder. Claro, es que, como de nuevo, aquí no se trata de entrar en el punto blanco, en el punto si es malo o bueno, sino en diferenciar. Pero no tiene las capacidades. Y el entender que el liderazgo no es algo blanco y negro. Un líder no es un líder siempre, ni un seguidor es un seguidor siempre. Hay momentos en la vida donde tú eres líder y hay momentos en la vida donde tú eres seguidor. Y las dos está bien, las dos convergen. Para ser líder tienes que ser seguidor. Y para ser seguidor debes entender al líder. No necesariamente tienes que serlo, pero debes entenderlo, debes creer en él. Y eso también... Y debes saber qué te proporciona él para tu beneficio, si se quiere, tanto individual como colectivo, para que esa persona sea líder. Y no solamente saberlo, debes verlo. Eso sentirlo, es lo que, claro. más que sentirlo es, por ejemplo, Mario Alonso lo decía y lo definía así: las características de un líder es que sea competente. Que sea competente, claro. Que sea competente en el área. Un líder político tiene que saber de política. Un líder religioso tiene que saber de religión, o por lo menos tiene que haber llevado un camino espiritual. Te llevo a uno, para irnos un poco más ligerito el tema del liderazgo. Te llevo a Messi. Messi fue llamado a ser líder por muchos años y creo que recién hace 3, por lo menos con respecto a la selección de Argentina, hace 3 viene siendo el líder que los argentinos querían por muchos años que él lo fuera, pero no lo era. Tenía las capacidades, como tú bien lo dices, para ser un líder, pero no ejercía el liderazgo. Tanto así que se le tildaba de pecho frío, se le tildaba de que no tomaba las riendas ni el carácter que la selección necesitaba para conseguir los títulos. Y recién en la última Copa América fue cuando vimos por primera vez esos rasgos de liderazgo de Messi que todo el mundo le aplaudió y con los cuales considero yo que consiguió la última Copa del Mundo. Pero no siempre fue un líder, es más, siempre fue
una persona que estaba muy por debajo y bajo el foco, no quería ni siquiera sacar la cara por un movimiento o por Claro, un deporte que él es muy capaz, pero no quería tomar las riendas. Aquí, ahora que lo planteas de esa forma, aquí yo lo que veo es aquí yo veo un liderazgo impuesto por la gente. Y se tiene que entender que en el caso de Messi específicamente, quizás eso no es lo que él buscaba. Él indudablemente llamó la atención de todo el mundo por el gran jugador y talentoso que es, no lo dudo. Pero por ejemplo, lo que pasa es que al tener tanto reconocimiento tenía mucha carga encima. Pero ¿quién era líder? Y no necesariamente estaba bajo el foco. Puyol. Puyol es el ejemplo perfecto de cómo liderar, y no necesariamente tienes que ser la cara representativa de los medios. Pero era el líder del equipo y del Pero ese Barça sin Puyol no funcionaba. Y en la España tampoco, considero yo. La España campeona del mundo de 2010 tampoco funcionaba. El liderazgo de Puyol fue clave. Entonces, por ejemplo, ahorita el Barcelona carece de un líder. Yo diría que hoy en día Xavi está aprendiendo a tomar ese rol, sin embargo le faltan ciertas cosas, pero por ejemplo, Pep es líder. Pep Guardiola, sí. Pepe, y no sé cómo nos fuimos acá al fútbol. Yo soy de Madrid, pero definitivamente estamos hablando de estos líderes que se saben reconocer, son líderes. Yo, definitivamente. Para mí, Pep es más líder que Mourinho. Ok. Es que son distintos tipos de liderazgo. Quizás uno más agresivo que el otro. Bueno, sí. Pero sí. Sí. Quizás ahí yo me retracto ahí. Es un tipo, son tipos distintos de liderazgo, sin duda alguna. Pero volviendo a lo de Messi, quizás él no quería ese reconocimiento. Quizás él no quería esa responsabilidad, ¿sabes? Y era necesaria que la tuviera. Porque un país entero pone sobre tus hombros por ser el mejor jugador de la historia, y tienes que ser llamado sí o sí, casi que mesiánicamente hablando, a que tienes que tomar las riendas por representar lo que representas, el mejor jugador del mundo. Claro. Y creo que eso lo entiende con el tiempo y lo logra. Ahí entramos en otro tema de psicología muy fuerte. Ya ahí entramos en otro tema de aceptación de la realidad. Y sin duda ya eso es otro, o sea, eso ya ahí da para mucho de qué hablar. Todos sabemos que Messi, bueno, pasó un proceso de aprendizaje y de aceptación, sobre todo de tomar el rol que él tenía que tomar para obtener las consecuencias que él quería tener. Si él no tomaba el rol de líder, no iba a pasar nada, pero iba a cargar con las consecuencias que eso llevaba, que es el hate, los insultos, el pecho frío, que siempre se le decía, y todo este tema. Todo eso. Y él dijo, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo tener otras consecuencias? Bueno, no, tienes que tener la capacidad, ok, bueno, vamos a desarrollarla. Y aquí vamos de nuevo. O sea, lo bueno de esta entrevista es que él no cayó en eso en la entrevista que vi, él no cayó en esas definiciones de tienes que levantarte a las 5 de la mañana, tienes que llegar antes que todo el mundo, irte después de todo el mundo, tienes que ser comunicativo. ¿Qué es ser comunicativo? Al final del día. O sea, ¿qué quieres comunicar al final? Sí, exacto, porque ser comunicativo cabe muchas cosas, porque hasta cuando no nos estamos comunicando, nos estamos comunicando. Verbal. Entonces, él decía, tienes que ser, ¿cómo fue lo que dije? ¿Lo principio? ¿El principio? ¿Cuál de todo? Las características del liderazgo que está diciendo. Ok, el ser capaz, tienes que tener competencia, tienes que tener química, okay. Tienes que ser capaz de conectar con la gente, y eso yo creo que se ve en todos tanto en Segunda Guerra Mundial, Lenin, Putin. Bueno, no sé si Putin caería en ese ejemplo, ni tan, por eso es que te digo, no todo el mundo es líder, pero por ejemplo, el de Corea tampoco. Hay otro punto de liderazgo. Y ojo, no digo que tampoco, no por el hecho de que quizás en su momento sí conectaron con su gente. Claro. O sea, para llegar al momento, como te digo, no se trata de si eres líder siempre o no.
Hay momentos donde vas a ser líder o para llegar a un punto habrá momentos que tienes que ser líder. Voy con este siguiente punto que yo considero que es muy importante, es la influencia de un líder. La influencia de un líder, y te lo pongo con este ejemplo, el de David Koresh, que es un líder religioso de una secta coercitiva. Hay un documental en Netflix que se llama El Apocalipsis del Waco, el Apocalipsis en Texas del Waco. Él era el líder religioso de una secta llamada los Davidianos de Ramá. La secta existía mucho antes que incluso él fuese miembro, pero él logra, de alguna forma bastante turbia, logra el liderazgo de la secta y logra influir a tal punto de hacerles creer primero que él era el Mesías. Ha pasado a muchas sectas coercitivas religiosas, pero ya se hace llamar el Mesías para su secta. Y llega al punto de decir que el apocalipsis iba a venir y iba a ser un enfrentamiento entre ellos y los federales, mucho antes de que sucediera, que termina pasando esto, y ellos iban a morir y después iban a resucitar para venir a hacer el juicio final. Imagínate el nivel de influencia de esa persona para que tú logres y llegues a creer eso como ser humano, de que lo que él te está diciendo es verdad. Claro, marico, pero también, o sea, hay muchos casos, o sea, es sorprendente esos casos de mierda, porque yo creo que no tienen otra palabra. Hay muchos casos así. Hubo un líder de una secta que con LSD provocó que la gente se suicidara. Y cianuro. LSD y cianuro. El de cianuro que fue en Guyana. Ah, no, pero yo estoy hablando de un americano también. Bueno, es que el americano se llevó a la gente a vivir a un terreno que compró en Guyana. Ah, sí, creo que... Y fue un suicidio masivo porque todos tomaron. Ajá. Increíble. Una locura sin duda. Pero ahí es donde, o sea, realmente, ¿qué es influir? ¿Qué es influir sobre los demás? ¿Cómo influye? ¿Cuál es la diferencia entre influir y manipulación? O sea, según investigué acá, pues la influencia tiene dos definiciones. Y es de manera indirecta o sin que la persona se dé cuenta, hacer que revalorice su actitud o que cambie algo. Pero también la misma definición justamente dice que a través de la imposición tú puedes influir a una persona. Y busco la diferencia entre influir y manipular, y es lo mismo. Pero claro, y recuerda que al final del día, por lo menos en estos casos de influencia religiosa, es por un mandato divino que yo te mando a ti, para la redundancia, a realizar X cantidad de actos. Esta gente, por ejemplo, los federales sí lo fueron a allanar porque estaban comprando armamento semiautomático, lo estaban convirtiendo en automático, preparándose para el apocalipsis. Claro, los federales se dan cuenta y van a preparar un proceso de allanamiento, pero hubo un teléfono malogrado, que es este tema de que un cruce de información donde uno de los miembros de la organización se enteró que venían los federales y se enfrentan. Pero a lo que voy es eso, o sea, es el nivel de influir a tal punto de que tú creas que esa es la verdad, porque mi mandato divino te está diciendo que tengo que hacer esto. Claro, y no dudo que el tipo no crea, porque yo creo que todas esas personas que encabecillan una secta o algún grupo coercitivo creen en lo que están diciendo, porque si no hay manera de que eso influya sobre los demás. Pero ahí es donde, por ejemplo, en este caso hay un aislamiento impuesto de manera directa o indirectamente, hay un aislamiento. Claro. Un líder no, o sea, en mi definición, un líder no te aísla. O sea, en mi definición, un líder deja que tú tomes tus propias decisiones. No estamos diciendo que porque esa es la defensa de todos. Bueno, todas estas personas que caen en una secta son libres de salirse en cualquier momento. Sí, pero tienen algo que perder. Dios. O la divinidad, la familia. Hay gente que ha salido de secta y ya no ha visto a su familia en 15 años, en 20 años. Sí. Porque la familia sigue todavía dentro de este grupo sectario. Entonces, pero sin duda es un tema muy amplio, creo que nunca le vamos a dar. Solo para terminar de echar el cuento, solo rapidito. Después del enfrentamiento contra los federales, que los federales perdieron la primera batalla, por así decirlo,
quedan ellos encerrados por 51 días, lograron liberar nada más como que a 20 niños de la comunidad. Y hubo un incendio, que no se sabe hasta el sol de hoy si fue provocado o no, al día 51, de negociaciones entre partes y otras, entre el FBI y los tipos que estaban adentro, con el líder. Sucede un incendio y solamente salieron 4 personas de los que estaban adentro para salvarse. Se presume que hubo más de 70 personas muertas bajo una propia. Soy capaz hasta de morir por mis propias convicciones. O por, o por la propia influencia de esta persona. ¿Quién te dice que eso no fue impuesto y esas personas realmente no querían salir? Se escaparon. Bueno, hay unos sobrevivientes que dice que él decidió salir por su madre, por ejemplo. Como que el amor por su madre fue muy fuerte, o como que llegó un punto en el que escapó. Se escapa. Él dice que no se escapó del hecho o sea, como que se liberó. Como que se liberó. Sino que se escapó de esa idea impuesta. Exactamente. O sea, y bueno, yo creo que esto, o sea, es bien como para definir o para sugerir a quién tú debes de seguir o a quién debes de tener como modelo. Es muy importante, como ya lo he dicho en muchos casos antes, el criterio propio, el contrastar y sobre todo el ver si lo que tú estás siguiendo, esa persona lo está haciendo en primer lugar. Yo creo que es lo primordial. ¿Sí? Nadie puede enseñar, o sea, un líder no puede enseñar con otra cosa a través de que no sea el ejemplo. No se puede, no hay manera. Está bien. Ahí vamos. Tú te estás influenciando porque alguien te lo está diciendo o porque tú ves que alguien lo está haciendo y tú bajo tu convicción decidiste seguir la convicción de otra persona. Es yo creo que ahí es donde uno puede ver, ¿sabes? Si este chamo me gusta lo que hace, veo que lo hace, yo también lo voy a hacer. Y una recomendación al final del día es, si yo quiero seguir a alguien o no, es tratar de tener por lo menos el criterio propio de saber si eso me conviene o aporta algún aspecto positivo para mi vida, ¿no? Más allá de dejarte llevar o influir por carisma o por enamoramiento de un discurso hecho por parte de ese líder. Y sobre todo que yo creo que en cualquier seguimiento de un líder, no sé si de serle guía o de alguna guía, yo creo que todas estas relaciones seguidor o relaciones de poder se manejan siempre bajo el mismo formato: enamoramiento, amor, relación. Okay. En el enamoramiento, todo lo que te digan te van a parecer color de rosa. Te va a parecer color de rosa, así como justamente tú dices. En el amor vas a encontrar disonancias y vas a decir, coño, ¿sabes qué? Esto no me gusta tanto, esto sí. Te vas a comportar incluso de manera rebelde. Sucede con los padres. Enamoramiento, cuando eres niño, son tus dioses. Sí, luego te revelas un poco. Luego te revelas y luego llegas a la capacidad de amor en relación. Y yo creo que con todo funciona, o sea, con toda relación funciona justamente bajo ese esquema, o sea. Sí, definitivamente. Entonces lo importante es que sueltes el enamoramiento, entiendas que no todo lo que te dicen es como es, que tú llegas a tu propio criterio y que si en ese momento de rebeldía, vamos a decirlo así, porque yo creo que es válido rebelarse, tú ves que algo no te conviene y que te lo están imponiendo, no lo sigues. O sea, yo creo que ahí es donde se escapa la función de liderazgo. Ahí es donde se va a la mierda todo el tema del liderazgo, todo el tema de la guía, todo el tema de la influencia, porque ya eso es manipular. O sea, estás bajo tus creencias, le estás diciendo a otra persona lo que tiene que hacer. Y un líder, yo creo que deja que cada uno decida por sí mismo. Bien, parece chévere, ¿cómo estuvo chévere? ¿Me gustó? Sí, hablamos bastante y eso que no teníamos nada que decir. Según uno cree que no tiene que decir, al final, bueno. Aquí sí, pero bueno, lo importante es irse con una buena reflexión, como lo hicimos el día de hoy. Y no hubieron tantos chistes, eso sí. No, estuvo medio serio la cuestión. Prometemos chistes para otra ocasión, sí. Se viene, no había tampoco de dónde muchos sacar. Es que es un tema serio. Porque bueno, ¿qué podemos hacer? Pero interesante. Podemos hacer chistes antisemitas, pero no, por favor. Si quieres que caigamos ahí, pues bueno, ¿qué pasa? Ahí, pues, los judíos obviamente eso tienen la culpa, ¿qué? No.
No,